La tarde caía lenta sobre la ciudad. Las nubes parecían cansadas, y la lluvia, suave pero insistente, lavaba las calles como queriendo borrar el dolor de quienes caminaban sin rumbo. Entre esas calles, Valeria apretaba contra su pecho a su pequeño hijo Matías, envuelto en una manta vieja que apenas lo protegía del frío. Sus pasos eran pequeños, cuidadosos, como si temiera romper la delgada línea que la mantenía en pie. Había pasado días sin dormir bien, semanas luchando por pagar el alquiler y por llevar pan a casa. Su vida se había convertido en una sucesión de mañanas inciertas. Y sin embargo, cada mañana ella repetía la misma oración. Señor, no me dejes caer hoy. Que mi hijo no pase hambre. Aquel día, el hambre dolía más que el frío. Tenía apenas unas monedas en el bolsillo. Lo suficiente, quizás, para un pequeño paquete de pañales y algo de avena para su niño. Su corazón se apretaba al pensar en que pronto llegaría la noche, y no tenía nada más que ofrecerle. Entró al supermercado empapada, con el cabello pegado a la frente y los zapatos pesados por el agua. El aroma del pan recién horneado le golpeó el alma. No solo olía a comida, olía a recuerdos. Recordó los días en que su esposo aún vivía, los días en que reían con una taza de chocolate caliente mientras soñaban con una casa propia. Pero la vida, a veces, tiene planes que el corazón no entiende. Valeria respiró hondo, tomó un pequeño paquete de pañales, un frasco de avena y se dirigió a la caja. Contó las monedas una a una. El cajero la miró sin emoción alguna y dijo con voz seca: «Señora, le faltan 40 centavos». Ella se quedó en silencio, con las manos temblorosas. Podría haber pedido que quitara algo, pero no quería que su hijo pasara hambre otra vez. El murmullo detrás de ella creció. Algunas personas suspiraron con impaciencia. El mundo, pensó, siempre tiene prisa, excepto cuando se trata de ayudar. Fue entonces cuando una voz masculina, firme pero serena, rompió el ruido. «Deje todo como está. Yo pago». Valeria levantó la vista. Frente a ella, un hombre alto, de abrigo gris, la observaba con ojos en los que no había lástima, sino una especie de compasión tranquila. Sus gestos eran elegantes. Su reloj de lujo brillaba con discreción. Pagó sin decir más. Solo añadió, con una media sonrisa: «A veces, Dios nos pide ser parte del milagro de alguien más». Valeria no supo qué responder. Solo atinó a decir, entre lágrimas: «Gracias, Señor. No sabe cuánto significa esto». «Lo sé», respondió él suavemente. «Todos necesitamos ayuda alguna vez». El hombre se alejó antes de que pudiera preguntarle su nombre. Solo quedó el eco de su voz y el calor de su gesto. Mientras salía del supermercado, Valeria abrazó con más fuerza a Matías. La lluvia seguía cayendo, pero ya no parecía tan fría. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo le parecía menos cruel. Caminó bajo el aguacero con una sonrisa diminuta, la misma que nace cuando el alma empieza a creer de nuevo. No sabía que ese instante, aquella escena tan pequeña, casi invisible para el mundo, sería el punto de partida de una historia que cambiaría dos destinos, porque lo que comenzó con unas monedas y un acto de compasión, pronto se convertiría en un encuentro guiado por Dios. No hay casualidades en la vida, solo propósitos disfrazados de lluvia. Esta de Gary Teratelade. El amanecer llegaba siempre igual en la mansión de Mauricio Álvarez. El sol entraba por los ventanales de cristal, tocando las esculturas importadas y los mármoles que brillaban como si fueran orgullo petrificado. En los jardines, los jardineros cortaban las rosas con precisión, pero nadie recordaba cuándo fue la última vez que alguien las olió. Mauricio observaba todo aquello desde el balcón de su habitación. Un hombre alto, de porte impecable, acostumbrado a mandar más que a escuchar. Había construido un imperio inmobiliario que dominaba media ciudad. Torres, centros comerciales, hoteles de lujo. A los ojos del mundo, lo tenía todo. Fortuna, poder, influencia. Pero en su mirada había algo que el dinero no podía esconder. Una tristeza que no hablaba, pero que pesaba. Encendió su café, revisó su agenda y repasó las cifras del día, como quien repasa un rosario que ya no consuela. Su asistente personal, Daniela, entró con su tono habitual de eficiencia. «Señor Álvarez, tiene reunión con los inversionistas a las 9. Almuerzo con el alcalde a las 12 y una entrevista a las 5. ¿Desea que confirme la cena con la señorita Vega?» Mauricio apenas levantó la vista. «No.
Cancélala. Su voz sonó cortante, sin emoción. No tengo tiempo para cenas que no significan nada. Daniela bajó la cabeza y salió sin decir palabra. Él se quedó mirando su reflejo en el ventanal. Era un rostro firme, atractivo, con el toque maduro de los 40 años. Pero los ojos contaban otra historia. Habían visto la ambición crecer, los contratos firmarse, las amistades romperse, los amores morir por desconfianza. La última vez que creyó en el amor, lo perdió todo. Su prometida lo había dejado cuando una inversión fallida lo llevó al borde de la quiebra. Volvió cuando todo se estabilizó. Y él comprendió, demasiado tarde, que algunas personas solo aman el reflejo del éxito, no al ser humano detrás del traje. Desde entonces, su vida se volvió una rutina de apariencias, una sonrisa para las cámaras, un apretón de manos para los socios, una copa de vino para las noches en las que la soledad gritaba más fuerte que el silencio. En su mansión había una biblioteca inmensa, miles de libros que compró, pero nunca leyó, pinturas originales que adornaban muros que ya no miraba. A veces caminaba por los pasillos solo para oír sus propios pasos y convencerse de que seguía vivo. Tenía empleados, chóferes, cocineros, pero nadie lo conocía realmente. Su padre había muerto cuando él tenía 15 años, y su madre, una mujer fría y de sociedad, siempre le dijo: «El amor debilita, Mauricio. El poder es lo único que no traiciona». Y él lo creyó, hasta que conoció a aquella mujer en el supermercado. Apenas habían cruzado un par de frases, pero algo en su voz lo conmovió más que todos los discursos que había escuchado en su vida. Había humildad, dignidad y una especie de fuerza tranquila que él había olvidado que existía. Esa noche, mientras cenaba solo frente a una mesa demasiado grande, recordó su rostro, el modo en que sujetaba a su hijo, el temblor de sus manos al contar las monedas. No era lástima lo que había sentido, era otra cosa, una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Por qué una mujer así me afectó tanto?, se preguntó en voz baja. La respuesta no vino de la razón, sino de algo más profundo, tal vez del alma, porque en ella había visto lo que él había perdido: la sencillez de amar sin cálculo. Valeria no fingía, no trataba de impresionar a nadie, solo quería sobrevivir con dignidad. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, era un milagro. Tomó su teléfono y llamó a su secretaria. «Daniela, necesito que me consigas información sobre programas sociales en la ciudad. Algo relacionado con madres solteras». «¿Programas sociales?», preguntó, sorprendida. «¿Desde cuándo le interesan esos temas, señor?». «Desde hoy», respondió él con una calma inusual. «Y quiero ser parte de uno, pero sin cámaras, sin prensa». Daniela no insistió. Sabía que, cuando el señor Álvarez hablaba así, era porque algo importante se movía en su interior. Ella solo alcanzó a notar, al colgar la llamada, que en su voz había un matiz que no había escuchado en años: compasión. Al día siguiente, en una de sus torres empresariales, los inversionistas lo felicitaban por un nuevo proyecto. Un hotel 5 estrellas frente al mar, una joya arquitectónica. Todos reían, brindaban y hablaban de cifras millonarias, pero él solo pensaba en aquella mujer bajo la lluvia. Mientras sus socios hablaban de márgenes y ganancias, Mauricio se preguntaba: ¿cuánto vale una sonrisa sincera de un niño que no tiene nada? ¿Cuánto vale la paz que se siente cuando ayudas sin esperar aplausos? Nadie en esa sala tenía respuestas, porque nadie ahí buscaba sentido. Solo buscaban ganancias. Y fue en medio de ese ruido que Mauricio tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. Crearía un fondo de apoyo para madres trabajadoras. No por caridad pública, sino porque necesitaba darle un propósito nuevo a su fortuna. Algo que no se midiera en cifras, sino en corazones agradecidos. Quizás, sin saberlo, Dios estaba comenzando a sanar algo dentro de él. A veces, el alma más vacía habita en el cuerpo más elegante. Y el corazón más puro vive en quien solo tiene unas monedas y un hijo en brazos. Dios no mide a las personas por lo que tienen, sino por lo que son cuando nadie las ve. Esa noche, Mauricio volvió a mirar por la ventana de su mansión. La lluvia caía de nuevo, como si el cielo quisiera recordarle aquella escena en el supermercado. Cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, oró. No sabía bien cómo hacerlo. Solo dijo: «Si aquella mujer apareció en mi camino por una razón, muéstrame cuál es». Y el destino, que siempre escucha las oraciones sinceras, estaba a punto de responderle.
Solo faltaba que él aprendiera a mirar más allá del brillo del lujo y viera la luz que solo se refleja en un corazón humilde. Pasaron solo unos días desde aquella noche de lluvia, pero en el corazón de Mauricio Álvarez, algo había cambiado sin que él supiera explicarlo. Desde el momento en que vio a esa mujer humilde y a su hijo, sintió que el mundo que había construido con cemento y números había comenzado a resquebrajarse por dentro. Era como si cada latido le recordara una verdad que había olvidado. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto puedes dar sin miedo. Su mente lo negaba, pero su alma lo sabía. Esa mujer debía tener un propósito en su vida. Durante la siguiente semana, Mauricio visitó discretamente varias fundaciones y centros de ayuda de la ciudad. Preguntó por madres solteras, por familias con necesidades, por historias parecidas a la de aquella mujer. Nadie parecía saber de quién hablaba. En cada rostro veía un destello de la misma lucha. Mujeres cansadas, valientes, intentando sobrevivir sin perder la fe. Pero ninguna era ella, hasta que un día, al llegar a una pequeña iglesia en el barrio de Santa Clara, una zona humilde, lejos de los rascacielos, vio a una joven mujer de cabello oscuro, con una falda sencilla y una sonrisa tenue. Estaba ayudando a acomodar cajas de ropa donada, y junto a ella, un niño pequeño reía mientras jugaba con una caja vacía. Su corazón lo supo antes que su mente. Era ella. Valeria levantó la vista, sorprendida, al verlo acercarse. Su primer instinto fue el desconcierto. Aquel hombre elegante, de traje impecable, parecía fuera de lugar entre los bancos de madera y las paredes descascaradas del templo. «¿Usted?», murmuró, sin saber si sonreír o agradecer otra vez. Mauricio sonrió apenas. «No pensé volver a verla tan pronto», dijo con sinceridad. «Pero quizás las coincidencias no existen». Valeria bajó la mirada, algo avergonzada. «Aquel día. No tuve tiempo de agradecerle bien. Usted no tenía por qué hacerlo». El tiempo comenzó a pasar sin que Mauricio ni Valeria se dieran cuenta. Los días se volvieron más livianos, los silencios menos incómodos, y la oficina que antes parecía un espacio frío y distante, empezó a llenarse de humanidad. Había algo distinto en el ambiente. Los empleados hablaban con más cortesía, los proyectos se sentían menos mecánicos, y hasta las plantas del vestíbulo parecían más verdes. Era como si una energía invisible hubiera comenzado a renovar el lugar. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que esa energía tenía un nombre: Valeria. Mauricio, que antes hablaba con tono de orden, ahora escuchaba. Preguntaba por las familias de sus trabajadores. Felicitaba personalmente a los empleados por su esfuerzo. Y cada mañana saludaba con un «buen día», que no sonaba ensayado. Daniela, su asistente, lo notó. Una tarde, mientras le entregaba unos documentos, se atrevió a preguntarle: «Señor Álvarez, ¿puedo decirle algo sin que me despida?». «Depende», respondió él sonriendo. Nunca lo había visto así. «Está distinto, más humano, si me permite». Mauricio soltó una risa suave. «Tal vez me hacía falta recordar que soy uno». Daniela sonrió, pero en su mirada había curiosidad. Sabía que aquel cambio tenía una raíz, y, aunque no lo dijera, todos intuían que esa raíz tenía nombre de mujer. Esa misma semana, mientras Valeria organizaba papeles en su escritorio, un hombre de traje oscuro entró en la oficina. Era Adrián Vega, socio de Mauricio desde hacía años. Un hombre carismático pero de sonrisa calculada. «¿Usted debe ser la famosa Valeria?», dijo, extendiéndole la mano con gesto altivo. «He escuchado que el jefe no deja de hablar de usted». Valeria se puso de pie, incómoda. «No sé a qué se refiere, señor». «Oh, no se ofenda», interrumpió él. «Solo digo que parece haberle devuelto al jefe la fe en la humanidad». Algo admirable. Mauricio apareció en ese momento, cortando la tensión. «Adrián, basta de comentarios», dijo con voz firme. «Valeria es parte importante del programa social». Lo sé, replicó su socio. «Pero tú sabes cómo son las habladurías, Mauricio. Ya sabes cómo reacciona la prensa cuando un millonario se involucra emocionalmente en causas de caridad». Mauricio lo miró con frialdad. «No me importa lo que piense la prensa. Me importa lo que estoy construyendo». Adrián sonrió, con esa expresión que no mostraba dientes, sino veneno. «Solo espero que no estés mezclando los negocios con los sentimientos. Eso nunca termina bien». Salió dejando tras de sí un aire pesado.
Valeria, aún turbada, bajó la mirada. No quería causarle problemas, señor Álvarez. No los causó, respondió él con suavidad. Las personas que viven con miedo al qué dirán, nunca entenderán lo que es actuar por amor. Y en esa palabra, amor, hubo un silencio que ninguno de los dos quiso romper. Días después, una noticia sacudió la empresa. Uno de los proyectos más grandes, un complejo turístico en el sur del país, estaba siendo investigado por corrupción en los permisos de construcción. Aunque Mauricio no tenía culpa directa, el nombre de su compañía apareció en los titulares. Los socios comenzaron a presionarlo para cerrar la fundación social temporalmente, temiendo que la prensa los asociara con caridad hipócrita. Mauricio se negó. No voy a apagar la única luz limpia que tenemos, dijo con firmeza. Pero las críticas fueron crueles. Valeria, al ver los noticieros, sintió una punzada de culpa. Creía, erróneamente, que su presencia lo estaba complicando. Esa noche, después de dejar a su hijo dormido, oró en silencio. Señor, si mi camino está afectando el de él, muéstrame qué debo hacer. Solo quiero que su corazón no vuelva a cerrarse. A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina con una decisión tomada. Llamó a Mauricio y con el alma encogida le dijo, «Quiero renunciar». Él la miró sorprendido. «¿Renunciar? ¿Por qué? No quiero que su nombre se manche por mi culpa. Usted ya hizo demasiado por mí». Mauricio respiró profundo, intentando controlar la emoción. «Valeria, no está aquí porque le hice un favor. Está aquí porque usted me enseñó a ver la vida con otros ojos. Si se va, vuelve la oscuridad». Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas. «No quiero ser su debilidad». «No lo es», respondió él, con voz firme. «Es mi motivo». Fue la primera vez que ambos entendieron que lo que los unía iba más allá de la gratitud. Era algo invisible, profundo, que nacía del alma. Los días siguientes fueron una tormenta mediática. Periodistas acosando, socios indignados, rumores por todos lados. Adrián, el socio envidioso, comenzó a filtrar información falsa, insinuando que Mauricio usaba la fundación para limpiar su imagen. Pero Mauricio no respondió con ira, respondió con acciones. Convocó una conferencia de prensa y habló desde el corazón. «He cometido errores como empresario, pero no cometeré el error de abandonar a quienes realmente necesitan ayuda. No fundé esta obra por reputación, sino porque descubrí que la riqueza más grande está en dar sin esperar». El público quedó en silencio, y por primera vez, la prensa lo aplaudió. No por el traje ni por el dinero, sino por su humanidad. Valeria lo vio desde un rincón del salón, con lágrimas en los ojos, y comprendió que aquel hombre que una vez solo creía en el poder, había aprendido a creer en la bondad. Días después, cuando todo comenzó a calmarse, Mauricio fue a visitar a Valeria y a Matías. Llevaba una pequeña caja de madera en las manos. «Esto es para ti», pequeño dijo, entregándole la caja al niño. Matías la abrió y encontró dentro un tren de juguete, de madera tallada. «¿Es mío?», preguntó con una sonrisa enorme. «Sí, pero solo si prometes compartirlo con los demás niños del vecindario». El niño asintió feliz, y Mauricio lo miró con ternura. Luego se volvió hacia Valeria. «Y esto es para usted». Era un sobre con un documento, un contrato que la convertía en coordinadora general de la fundación. Valeria lo miró atónita. «No puedo aceptar esto». «No es una oferta de poder», explicó él. «Es un acto de confianza. Usted entiende el corazón de esta misión mejor que nadie». Ella dudó unos segundos. Luego aceptó con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, Mauricio. Pero más que por el trabajo, gracias por creer en mí». «Usted creyó primero», respondió él, bajando la mirada. «Y eso cambió mi vida». Esa noche, por primera vez, Mauricio cenó con ellos en la pequeña cocina del apartamento. Nada de copas de vino ni cubiertos de plata. Solo sopa caliente, pan casero y risas. El sonido de la lluvia afuera completaba la escena. Valeria lo miró con gratitud. «¿Sabe? Nunca imaginé que un hombre como usted comería sopa en un plato de barro. Y yo nunca imaginé que un plato tan simple pudiera saber tan bien», respondió él sonriendo. El pequeño Matías los observaba con picardía. «Mamá, ¿el señor Mauricio va a venir más veces?». Valeria se sonrojó. Mauricio rió. «Solo si tú me invitas, campeón». El niño aplaudió, feliz. Y en ese instante, sin darse cuenta, los tres comenzaron a parecerse a una familia. Cuando Mauricio regresó a su casa esa noche, ya no encendió las luces de la mansión.
Se sentó frente a la ventana, mirando las gotas de lluvia que caían sobre el cristal. No sintió soledad, sintió paz. Por primera vez en años, no pensó en negocios ni en dinero, pensó en la vida, y en cómo un encuentro bajo la lluvia le había devuelto la fe. El alma que se abre al amor deja de ser prisionera del pasado, y a veces, lo que parece una simple coincidencia, es el plan perfecto de Dios. El destino ya había unido sus caminos, pero aún faltaba la prueba más grande, aquella que revelaría si lo que sentían era solo gratitud o verdadero amor. Tal vez no respondió él, pero sentí que debía hacerlo. A veces Dios nos empuja a actuar sin entender por qué. Ella asintió lentamente, sosteniendo la mano de su hijo. Matías, curioso, se escondía tras su falda y miraba al hombre con esos ojos grandes que lo decían todo. Mauricio se inclinó con una sonrisa cálida. «Hola, campeón. ¿Te acuerdas de mí?» El niño lo miró un momento, pensativo, y luego asintió con inocencia. «Usted es el señor del súper». Los tres rieron, y en esa risa, el aire se volvió más liviano, más humano. Fue el primer momento en mucho tiempo en que Mauricio sintió que su corazón podía respirar. Minutos después, mientras Valeria terminaba de acomodar las cajas, Mauricio se le acercó con un tono sereno, casi tímido. «Valeria, ¿puedo llamarla así?» «Claro, señor», respondió ella. Mauricio la corrigió él. «Prefiero que me diga así». Hubo un breve silencio antes de que continuara. «Estoy creando un programa de apoyo para madres trabajadoras. No quiero hacerlo desde un escritorio. Necesito a alguien con experiencia, con sensibilidad. Alguien que entienda lo que significa empezar desde cero». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Y por qué yo? Hay muchas personas más preparadas. Porque usted no pide». Y esa respuesta, dicha con calma, la dejó sin palabras. Valeria sonrió, un poco nerviosa. «No sé si podría...» «Piénselo», interrumpió él suavemente. «No es un favor. Es una oportunidad. Podrá trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, y así cuidar de su hijo». Ella bajó la mirada hacia Matías, que jugaba con una pelota vieja en el suelo. Sabía que necesitaba ese trabajo, pero algo en su orgullo le dolía aceptar ayuda. Mauricio lo notó. «No le estoy regalando nada, Valeria. Usted me está ayudando a entender algo que olvidé hace mucho, que la vida tiene valor cuando se comparte». Sus palabras no sonaban a discurso, sino a confesión, y esa sinceridad rompió las murallas que ella había levantado por años. «Está bien», susurró al fin. «Acepto». Mauricio sonrió. En ese instante, el sol se coló por los vitrales de la iglesia y bañó sus rostros con una luz dorada. Parecía una bendición silenciosa. Los primeros días en la oficina fueron extraños para ambos. Valeria no estaba acostumbrada a los pasillos de mármol ni a los trajes elegantes. Cada vez que entraba al edificio, sentía que todas las miradas se posaban sobre ella. Pero su dedicación pronto habló más fuerte que cualquier prejuicio. Revisaba documentos, organizaba solicitudes, contestaba llamadas de mujeres que necesitaban ayuda, y lo hacía con una dulzura que conmovía incluso a los empleados más fríos. Mauricio la observaba a menudo desde su oficina, sin que ella lo notara. Había algo sanador en verla trabajar con tanto amor. Ella no buscaba reconocimiento, solo quería hacer bien las cosas. Una tarde, mientras revisaban unos informes, él comentó en voz baja: «¿Sabe? Su presencia aquí ha cambiado el ambiente. Para bien o para mal», bromeó ella. «Para recordarnos que las empresas no se sostienen solo con números, sino con humanidad». Valeria lo miró sorprendida. No esperaba que un empresario como usted hablara así. Mauricio sonrió con cierta melancolía. Tampoco yo esperaba volver a sentir lo que es creer en la gente. Y ese fue el primer momento en que ambos entendieron que, más allá de un empleo, había algo más grande tejiéndose entre ellos. Una conexión con propósito. Con el paso de las semanas, las conversaciones entre ellos se hicieron más frecuentes y profundas. A veces, en medio de los papeles, hablaban de la vida, de la fe, de lo que significa seguir adelante cuando todo parece perdido. Valeria compartía con él pequeñas lecciones que había aprendido en el camino. Cuando uno no tiene nada, aprende a valorar hasta una sonrisa. «¿Y qué pasa cuando uno lo tiene todo?», preguntó él. «A veces, el alma se acostumbra tanto al ruido que ya no oye a Dios». Esas palabras quedaron resonando en su mente mucho tiempo. Él, que había pasado la vida rodeado de lujos, comprendía ahora que la verdadera riqueza estaba en la paz que ella transmitía sin decirlo. Una tarde,
El cielo se nubló otra vez. La lluvia golpeaba los ventanales del edificio, recordándoles la primera vez que se cruzaron. Valeria se quedó sola en la oficina, terminando unos informes. Mauricio pasó por allí y le ofreció llevarla a casa. El camino fue silencioso al principio, hasta que Matías, dormido en los brazos de su madre, suspiró profundamente. Mauricio bajó la voz. Su hijo parece un buen niño. Lo es. Es mi fuerza. Él no sabe cuánto me ha salvado. El millonario la miró, conmovido. ¿Y quién la salva a usted, Valeria? Ella sonrió, mirando al cielo. Dios. Siempre lo hace. De una u otra forma. A veces a través de personas que ni siquiera saben que están siendo usadas por él. Mauricio no supo qué decir. Solo asintió, porque, en el fondo, comprendía que ella hablaba de él. Esa noche, al dejarla en su casa, la vio caminar bajo la lluvia con su hijo dormido en brazos. La misma imagen, pero distinta. Ya no era la mujer derrotada del supermercado, sino una madre con dignidad, con esperanza en la mirada. Y mientras el coche se alejaba, el millonario comprendió algo. No fue a ella a quien ayudé aquella vez. Fue ella quien vino a recordarme que el corazón sigue vivo. El destino había comenzado su obra, y aún faltaba mucho por sanar. El amanecer trajo consigo una calma extraña. Era el tipo de silencio que antecede a las pruebas más duras. Mauricio se levantó antes que el sol, preparó café, y observó desde su balcón cómo la ciudad despertaba. Pero su mente no estaba en los rascacielos ni en los negocios. Estaba en una sonrisa, y en un pequeño niño que había aprendido a llamarlo tío Mauricio. En apenas unos meses, su vida había cambiado tanto que le costaba reconocerse. El hombre que vivía entre cifras y contratos ahora encontraba sentido en gestos simples. Una risa, una oración, una sopa compartida. Valeria y Matías se habían convertido en su familia sin que lo planeara. Y, en su interior, una voz parecía repetirle cada día: lo que nace del amor no se destruye con el miedo. Era martes cuando el teléfono sonó en su oficina. La voz de Valeria temblaba al otro lado de la línea. Mauricio, necesito ayuda. Matías no despierta. El mundo se le detuvo. No hizo más preguntas. En menos de 10 minutos estaba en su auto rumbo al hospital. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo reflejara la angustia que llevaba dentro. Cuando llegó, Valeria estaba en la sala de urgencias, abrazando la chaqueta del niño. Sus ojos estaban rojos y sus manos heladas. Le dio fiebre alta anoche. Pensé que era solo un resfriado, pero empezó a convulsionar, dijo entre sollozos. Mauricio la tomó de los hombros. Tranquila, estoy aquí. No estás sola. Y por primera vez, no lo dijo como promesa, sino como verdad. Los médicos informaron que Matías tenía una infección severa que había afectado sus pulmones. Requería tratamiento inmediato y días de hospitalización. Mauricio no dudó en cubrir todos los gastos, pero más que dinero, ofreció algo que nunca antes había sabido dar: presencia. Se quedó en el hospital, día y noche, turnándose con Valeria para cuidar al niño. En una de esas noches silenciosas, Valeria estaba sentada junto a la cama de Matías, con la cabeza apoyada en el colchón. Sus labios se movían apenas, murmurando una oración. Mauricio la observaba desde la esquina, con el corazón encogido. Se acercó despacio, y juntos se quedaron mirando al pequeño. No entiendo, susurró él. ¿Por qué un niño tan bueno tiene que sufrir así? Valeria levantó la mirada. Dios no manda el dolor para castigarnos, sino para enseñarnos. A veces, es el único lenguaje que el alma escucha. Él bajó la cabeza, emocionado. Yo no sé orar, Valeria. No hace falta saber, respondió ella con una ternura que lo desarmó. Basta con hablar desde el corazón. Mauricio se sentó junto a ella, tomó la mano del niño y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, habló con Dios sin miedo ni orgullo. No pidió riquezas, ni éxito, ni poder. Solo dijo: Señor, no me quites a este niño. Si debo perder todo para verlo reír otra vez, así sea. Y en ese instante, un silencio sagrado llenó la habitación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el cielo escuchara. Al amanecer, Matías abrió los ojos. Su primera palabra fue un susurro: Mamá, tengo hambre. Valeria rompió a llorar. Mauricio también, pero en silencio. Nunca había sentido tanta gratitud por algo tan simple. Los médicos confirmaron que el tratamiento había funcionado. El peligro había pasado.
y aunque el niño debía quedarse algunos días más, ya estaba fuera de riesgo. Cuando Valeria salió a tomar aire, Mauricio la siguió. En el pasillo del hospital, la abrazó sin decir palabra. No era un abrazo de consuelo, era un abrazo de vida. Mientras tanto, lejos del hospital, Adrián, el socio de Mauricio, aprovechaba su ausencia para mover piezas. Convenció a algunos inversionistas de retirarse del proyecto principal y falsificó documentos para vender activos de la empresa. Su ambición no conocía límites. Cuando Mauricio volvió, con la paz recuperada por la salud del niño, lo esperaba una tormenta empresarial. Reuniones urgentes, demandas, rumores. «Tu socio te traicionó», le dijo Daniela con el rostro pálido. «Usó tu ausencia para apropiarse del control financiero». Mauricio apretó los puños. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la vieja ira queriendo resucitar, pero algo en su interior le detuvo. Miró una foto de Valeria y Matías en su escritorio y respiró hondo. «No luches con las mismas armas que el enemigo», recordó las palabras de Valeria. «El bien se defiende con verdad, no con venganza». Y así lo hizo. Con serenidad, reunió pruebas, enfrentó a Adrián públicamente y dejó que la justicia hablara. Días después, la prensa publicó los resultados. Mauricio Álvarez era inocente. Su socio, en cambio, enfrentaba cargos por fraude y falsificación. El millonario no celebró la victoria, solo agradeció, porque había aprendido que la fe también es un escudo. Una tarde, mientras visitaban el hospital para la última revisión de Matías, Valeria le preguntó: «¿Qué hará con su socio?». Mauricio suspiró: «Nada. La justicia hará lo suyo. Yo ya lo solté». «¿No siente rabia?». «Sentí. Pero me di cuenta de que el rencor no me pertenece. Ya viví demasiado tiempo con el corazón cerrado. No pienso volver a eso». Valeria sonrió. «Entonces, ha entendido la lección más difícil, que el perdón no libera al otro, nos libera a nosotros». Días después, el cielo volvió a nublarse, como aquel primer día en que se conocieron. Valeria y Mauricio caminaban juntos por el parque, después de salir del hospital. Matías jugaba cerca con una cometa de colores. El viento soplaba fuerte, y el olor a tierra mojada envolvía todo. Mauricio la miró un largo momento antes de hablar. «¿Sabe? A veces pienso que todo lo que viví antes de conocerla fue un ensayo». «¿Un ensayo?», preguntó ella sonriendo. «Sí, un ensayo para aprender a amar de verdad». Valeria bajó la mirada. «Mauricio, yo no tengo nada que ofrecerle». «Tiene todo», la interrumpió él. «Tiene fe, tiene verdad. Y eso es lo que el dinero nunca me dio». Ella sonrió con lágrimas contenidas. El viento los envolvía, la lluvia comenzaba a caer, y en medio de aquel paisaje, sus manos se buscaron y se encontraron. No hacía falta más palabras. Era el amor, pero no el de las películas ni el de los cuentos. Era un amor hecho de fe, de heridas y de segundas oportunidades. El amor verdadero no nace del deseo, sino del propósito. A veces, Dios une dos almas no para que se salven entre sí, sino para que juntos recuerden que Él nunca los soltó. Esa noche, mientras Valeria dormía junto a su hijo, Mauricio oró de nuevo. Esta vez no pidió nada, solo agradeció por la vida, por la fe, por el amor que había encontrado sin buscarlo. Y cuando abrió los ojos al amanecer, comprendió que lo que antes llamaba pérdida, en realidad, había sido preparación. Porque quien aprende a creer, incluso en medio del dolor, ya ha ganado la batalla más importante. Habían pasado algunos meses desde que el pequeño Matías fue dado de alta del hospital. El sol volvía a entrar por las ventanas de su hogar con una suavidad nueva, como si incluso la luz quisiera ser más amable con ellos. Mauricio había aprendido a disfrutar de los pequeños milagros de cada día. Los dibujos del niño pegados en la pared, el aroma del café que Valeria preparaba en las mañanas, las risas sencillas que llenaban el silencio de lo que antes era una vida vacía. Era una felicidad tranquila, sin ruido ni lujos, pero auténtica. Sin embargo, todo corazón sincero, tarde o temprano, enfrenta una última prueba, porque el amor, para ser eterno, debe ser probado por el fuego de la verdad. Un día cualquiera, mientras Mauricio llegaba a la oficina, un periodista lo interceptó en la entrada. «Señor Álvarez, ¿es cierto que mantiene una relación con la mujer que dirige su fundación?». «¿Qué intenta insinuar?», respondió con serenidad. «Algunos ex-socios afirman que ella está manipulándolo para quedarse con parte de la empresa». Mauricio no respondió más. Entró al edificio con el rostro serio.
pero en su interior el corazón se revolvía, no por las palabras, sino por lo que podrían causar. Valeria se enteró esa misma tarde. Una vecina le mostró el titular en redes sociales. El millonario y la empleada. Un amor que divide a la empresa. Ella sintió un nudo en el pecho, no por vergüenza, sino por miedo de que el esfuerzo de ambos se desmoronara por habladurías. Esa noche, cuando Mauricio fue a visitarlos, Valeria lo esperó en la puerta. Tenía los ojos hinchados, pero la voz firme. Mauricio, tenemos que hablar. Él entendió enseguida el tono. ¿Leíste lo que publicaron? Sí. Y creo que lo mejor sería que me aparte un tiempo. Mauricio la miró con dolor. No puedes dejar todo lo que construiste por un rumor. No lo hago por miedo, respondió ella. Lo hago por respeto. No quiero que digan que su cambio fue por mí. Él la tomó de las manos. Mi cambio fue por Dios, Valeria. Pero fue Él quien te usó para recordármelo. Ella lloró en silencio, porque sabía que lo amaba. Pero también que amar, a veces, significa dejar ir para no destruir lo que se ama. Pasaron semanas sin verse. La fundación continuó funcionando, pero Mauricio la sentía vacía sin la presencia de Valeria, sin su risa, sin sus palabras que sanaban sin necesidad de grandes discursos. Aún así, no la buscó. Respetó su decisión, y cada noche, al cerrar los ojos, repetía la misma oración. Si este amor viene de ti, Señor, manténlo vivo. Si no, enséñame a soltarlo. Esa ur amor menteritarme. Mientras tanto, Valeria se refugió en el trabajo comunitario. Visitaba barrios pobres, ayudaba a madres, y en cada rostro veía reflejado su propio pasado. No había tristeza en su servicio. Había entrega, pero en el fondo, su corazón seguía esperando. Fue en uno de esos días, en una campaña de donaciones, cuando el destino los reunió de nuevo. La fundación había organizado una jornada de ayuda en una zona rural afectada por inundaciones. Mauricio llegó de improviso, con botas embarradas y ropa sencilla. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo reproches ni palabras, solo silencio. Un silencio que hablaba de todo lo que habían vivido y de todo lo que aún quedaba por vivir. Valeria bajó la vista, emocionada. No esperaba verlo aquí. Yo tampoco me esperaba a mí mismo, respondió él, sonriendo. Pero entendí algo, Valeria. No se trata de escapar del ruido, sino de vivir con propósito en medio de él. Ella lo miró con lágrimas contenidas. Yo solo quería que encontrara su camino. Y lo encontré, respondió él con voz temblorosa. Pero todos los caminos verdaderos terminan donde empieza el amor. El cielo se abrió, y como si el universo quisiera bendecir el momento, un rayo de luz se filtró entre las nubes. Matías corrió hacia ellos y los abrazó. Nadie dijo nada. Era el lenguaje de los milagros. El silencio lleno de sentido. Con el tiempo, la gente dejó de hablar. Los rumores se apagaron porque las obras hablaron más fuerte que las palabras. Mauricio y Valeria siguieron ayudando a cientos de familias, levantando hogares, creando oportunidades, pero el verdadero precio del amor no estaba en soportar los rumores, sino en mantener la fe incluso cuando todo parece incierto. Una noche, Valeria preguntó, ¿nunca temes volver a perderlo todo? Mauricio sonrió. Ya lo perdí una vez. El sentido, la paz, la fe. No me preocupa perder dinero. Me preocuparía volver a ser el hombre vacío que era antes de conocerte. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces ya pagaste el precio del corazón sincero. Aprender que amar no es poseer, sino compartir. El corazón sincero no busca aplausos ni recompensa. Ama incluso cuando lo hieren. Perdona incluso cuando nadie se disculpa. Cree incluso cuando el milagro tarda. Porque Dios no bendice las apariencias, bendice la verdad, aunque duela. Y quien vive desde la verdad, nunca pierde. La historia de Mauricio y Valeria se convirtió en inspiración para muchos, no por su romance, sino por la fe que los sostuvo. El millonario que había tocado fondo comprendió que la riqueza no estaba en los bienes, sino en el bien que podía hacer. Y la mujer humilde que solo pedía dignidad encontró algo mucho más grande. Un hogar donde la fe era el cimiento y el amor, el techo. Años después, en la inauguración de un nuevo centro de ayuda, Mauricio tomó la palabra frente a cientos de familias. Su voz sonó firme, pero emocionada. Esta obra no nació de una idea, sino de un milagro, de un encuentro bajo la lluvia, de una mujer que no pidió nada, pero me lo dio todo, una razón para creer de nuevo.
Valeria lo miraba desde la primera fila, con lágrimas brillando en los ojos. Matías, más grande ahora, le tomó la mano, y en ese gesto sencillo se cerró el círculo perfecto de amor, redención y propósito. El cielo amaneció gris, pero nadie lo veía como algo triste. Había pasado exactamente un año desde aquel primer encuentro bajo la lluvia, cuando el destino unió a un millonario cansado de la vida con una madre que aún creía en los milagros. Hoy, la lluvia no era símbolo de carencia, sino de renacimiento. Y allí estaban, Mauricio, Valeria y Matías, caminando juntos por el mismo supermercado donde todo comenzó. La escena era simple, pero llena de significado. Valeria empujaba el carrito mientras Matías corría entre los pasillos, riendo. Mauricio los observaba con una sonrisa tranquila, sin trajes caros ni guardaespaldas, solo un hombre común con un alma renovada. De repente, Matías se detuvo frente a la misma caja registradora, la misma donde, tiempo atrás, su madre había temblado al no poder pagar. El niño señaló con curiosidad. «¿Aquí fue donde nos conocimos, mamá?» Valeria sonrió con ternura. «Sí, hijo. Aquí fue donde Dios decidió que nuestras vidas cambiarían». Mauricio se acercó y puso una mano sobre el hombro del pequeño. «Y aquí aprendí que a veces el mayor negocio de la vida es aprender a dar sin esperar nada a cambio». Los tres se miraron y sonrieron. La cajera, una mujer joven, los reconoció, y no pudo evitar emocionarse. Sabía la historia. Sabía que lo que había nacido en ese lugar no era un escándalo ni un cuento de hadas, sino una lección viva de fe. Después del supermercado, fueron a la cafetería del barrio. No era un restaurante elegante, pero para ellos era su sitio favorito. Allí se reían, soñaban y hablaban de proyectos para la fundación. Mauricio había convertido su fortuna en una herramienta de bien. Cada año habría nuevos centros de ayuda, becas para madres y programas de salud infantil. Valeria coordinaba todo con pasión. Y Matías, que ahora tenía 8 años, soñaba con ser médico para curar corazones cansados. Mientras esperaban el café, Valeria lo miró y dijo, «¿Te das cuenta de todo lo que cambió en un año?» «Sí», respondió Mauricio. «Pero lo más importante no fue lo que ganamos, sino lo que entendimos». Ella sonrió. «¿Y qué fue eso?» Él la miró con ternura. «Que la fe no cambia las circunstancias, cambia a las personas que las enfrentan». Cuando salieron, la lluvia volvió a caer. Esa lluvia suave, familiar, que parecía tener memoria. No corrieron a cubrirse. Caminaron despacio, dejando que las gotas les mojaran el rostro. Mauricio levantó la vista al cielo y murmuró, «Hace un año la lluvia me recordaba lo solo que estaba». Y ahora respondió, «Valeria te recuerda que ya no lo estás». Matías saltaba entre los charcos riendo, y sus risas se mezclaban con el sonido del agua. La gente los miraba y sonreía sin entender muy bien por qué. Pero había algo en ellos, una paz, una luz que se contagiaba. Cuando un corazón se sana, el mundo a su alrededor también se ilumina. Más tarde, al llegar a casa, Valeria encontró una nota sobre la mesa. Era una carta escrita por Mauricio, con su caligrafía firme pero sencilla. Decía así, «Valeria, durante años creí que la felicidad era un destino. Hoy sé que es una forma de caminar. Creí que la riqueza era tenerlo todo. Hoy entiendo que es poder compartirlo. Y creí que amar era poseer. Hoy sé que es servir, cuidar y agradecer. Tú me enseñaste que no hay lluvia que apague el fuego de un corazón sincero. Gracias por enseñarme a mirar el cielo sin miedo». Valeria sonrió, con lágrimas dulces, no de tristeza, sino de plenitud. Porque comprendió que Dios no solo había unido sus caminos, los había redimido. Meses después, durante la inauguración de un nuevo centro de apoyo para madres, Mauricio tomó el micrófono frente a decenas de personas. El cielo estaba nuevamente nublado, y justo cuando comenzó a hablar, unas gotas comenzaron a caer, pero nadie se movió. Todos sabían que esa lluvia no traía tristeza, traía bendición. Mauricio dijo con voz firme, mirando al público, «Esta historia no es mía. Es la historia de todos los que alguna vez sintieron que no podían más. Es la historia de quienes creyeron que la fe se había ido. Y sin embargo, un día, la vida les mandó a alguien para recordársela. A veces, Dios no cambia las circunstancias, cambia los corazones. Si hoy estás pasando por una tormenta, no pierdas la esperanza, porque incluso bajo la lluvia, puede estar esperándote tu milagro». El público aplaudió con lágrimas. Y entre ellos,
Valeria y Matías miraban con orgullo. El niño levantó la cara al cielo y extendió las manos, dejando que las gotas cayeran. Mamá susurró, ¿crees que Dios también está lloviendo con nosotros? Sí, hijo, respondió ella con una sonrisa que lo decía todo. Está llorando de alegría. El amor no siempre viene con promesas ni títulos. A veces llega en forma de ayuda anónima, de palabra amable, de abrazo sincero. Mauricio descubrió que el dinero no compra la paz, y Valeria comprendió que la fe puede convertir las ruinas en milagros. Porque cuando dos almas se encuentran con propósito, ni la distancia, ni el miedo, ni la lluvia pueden separarlas. Y así, bajo la misma lluvia que los unió, nació algo más grande que un amor, una familia guiada por la gracia de Dios. Este lo que hice armar. El pinga. Ay farmar. Querido amigo que escuchas esta historia, si alguna vez sentiste que el mundo te da la espalda, recuerda, no estás solo. Dios sigue escribiendo capítulos invisibles mientras tú aprendes a confiar. Déjame en los comentarios si tú también crees que los milagros existen. Dale me gusta si piensas que la bondad todavía puede cambiar vidas. Y comparte esta historia con alguien que necesite una señal del cielo. Porque a veces, una sola persona bajo la lluvia puede ser el comienzo de todo un milagro.